Buenos días hermanos, ¿cómo les va? Otro domingo que nos encontramos a través de la imagen hasta que todo esto pase y nos volvamos a encontrar. Hoy vamos a hablar de Hebreos, una epístola que Pablo le escribe a los hermanos hebreos, y en esta epístola encontramos que Pablo les escribe para fortalecer, para desarraigar cualquier duda de aquellos que habían creído en Jesús. Él escribe esta carta a los judíos cristianos que se habían convertido, también a los gentiles cristianos. Para fortalecer en esta epístola podemos verla, estudiarla y ver cómo él habla de Jesús, para fortalecernos a nosotros y sacar cualquier duda que nosotros tengamos acerca de lo que creemos. Si en algún momento cada uno de nosotros ha venido a Cristo y ha pensado, ha dudado, ¿qué pasa con el Señor? Porque el judío esperaba su segunda venida y pasaba el tiempo y no venía, y comenzaban a pensar ellos si habían tomado una buena decisión para ellos cambiar de religión, para creer en Jesús, el Mesías. Y Pablo en esta epístola a los hebreos lo presenta a Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí nos encontramos donde Pablo afirma el señorío de Cristo en esta epístola, donde nosotros, como todos, debemos arraigarnos, fortalecernos en las promesas del Señor. Jesús, el cristianismo, no se añadió al judaísmo, sino que desde el judaísmo, que es la ley, Cristo vino a representar el Mesías, lo que ellos esperaban, lo que se prefiguraba en el Antiguo Testamento. Y aquí está Jesús, Cristo, manifestándose a ellos, y ellos, algunos de ellos creyendo en el Mesías que tanto esperaban, y otros dudaban y otros no quisieron creer en Jesús, que era el verdadero Mesías. Ellos esperaban un Mesías lleno de oro y de gloria y de un linaje especial, de otra manera. Pero aquí Jesús está representado como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, de lo cual abre el camino para el trono, para hallar el oportuno socorro de cada uno de nosotros. En el capítulo 12, que vamos a mencionar, Pablo escribe y hace una prefigura de lo que es la vida de cada uno de nosotros, de los cristianos. Vamos a leer en el capítulo 1, primeramente vamos a ver el título del mensaje, que es Puestos los ojos en Jesús. Y esto está donde vamos a leer en Hebreos 12, vamos a leer de 1 y 2, donde dice así Pablo: por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí Pablo, con esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, una palabra que penetra, que reafirma, que fortalece lo que creemos, donde aquí él testifica acerca de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero aquí Pablo está diciendo, está comparando la vida del cristiano como si fuera una carrera. Quiero que nos imaginemos un poquito si estuviéramos corriendo. Cuando leí este pasaje me acordaba, yo hice mucha gimnasia en mi juventud, hice cuerpo libre, aparato, atletismo, varios deportes que me gustaban mucho, la gimnasia. Y uno busca ponerse un pantalón corto, una remerita liviana, una buena zapatilla y nada más. Nadie haría gimnasia
con algo mucho más pesado para hacer atletismo, para correr con vallas. Y aquí está representando un poco Pablo esa vida del cristiano, que es la que vamos corriendo y que vamos a tener obstáculos, vallas, obstáculos en el camino. Todos nosotros venimos al Señor y vamos a tener obstáculos como los tiene el mundo, quizás aún mayores porque creemos y nos identificamos con la verdad de Dios, pero vamos a superar todo eso y vamos a ser mucho más que vencedores de la mano de Cristo Jesús. Así que todo obstáculo que se nos presenta en la vida de cada uno de nosotros, no podemos decir, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios me puso en este lugar? ¿Y qué está pasando? Porque si no estaríamos igual que los judíos cristianos que se habían convertido, que estaban dudando de Cristo porque Él había hablado de su segunda venida y todavía no llegaba. Entonces vos y yo como cristianos, cuando tenemos problemas, tenemos un obstáculo adelante, tenemos que acordarnos que estamos corriendo una carrera con obstáculo como cristianos y que debemos tener la mirada, la vista fija en alguien que es Jesús, en una meta de la cual tenemos que alcanzar cada uno de nosotros. Y dice Pablo, despojémonos de todo peso. Y esto se refiere a aquellas cosas que nosotros hemos venido trayendo durante años en nuestra vida, que nos ha dado un peso de la cual ya no podíamos llevar y que ese mismo peso nos ha desviado a muchos a hacer cosas que no debíamos hacer. Si tomáramos una copa o un vaso con agua y lo tenemos durante 1 minuto, no hay problema, 5 minutos no habría problema, 10 minutos no hay problema, a la media hora me va a empezar a pesar ese vaso. Después de 1 hora y media ya me va a pesar, no lo voy a poder soportar, voy a necesitar ayuda, me va a doler el brazo hasta que esto me vence o busco un soporte y aún teniendo ese soporte después de varias horas el vaso que al principio no me pesaba va a pesar mucho y va a ser una carga. Así es el pecado en cada uno de nosotros cuando nosotros lo tenemos guardado y no lo confesamos y es un obstáculo para cada uno de nosotros en la vida del cristiano. Dice, y del pecado que nos asedia. Asedia, el pecado es cercar, es frenar la entrada, es frenar la salida, es presionar, hablar tanto a nuestra mente y tantas preguntas y tantas conclusiones hasta que nos rendimos y ya estamos rendidos por ese pecado que no hemos confesado, que no hemos dicho, y entonces la carrera se nos hace larga, pesada y difícil de llevar. Dice, puesto los ojos en Jesús. Y Jesús es nuestra guía, es nuestra meta, a la cual nosotros tenemos que alcanzar. Un corredor no correría una carrera mirando la tribuna, saludando a la novia o a la esposa o a algún vecino que lo alienta y él se pone a mirar porque se estaría desviando de su canal, de su camino, del lugar donde él tiene que correr. Es probable que tropiece, se caiga, que pierda el rumbo y quizás no llegue a la carrera, a terminar la carrera. Nadie correría mirando para otro lado. Todos corremos, todos tenemos una meta de la cual caminamos en pos de esa meta como lo tenía Jesús. Y dentro de eso dice que Jesús, por el gozo puesto delante del cual sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y ese es el gozo que nosotros tenemos que tener y adquirir como cristianos. Lo que va a venir, lo que vamos a vivir, lo que vamos a presenciar, lo que vamos a ver con nuestros ojos, el trono de Dios, nuestros familiares que se han ido en Cristo Jesús, vamos a estar en la presencia de Dios y mirar a Cristo cara a cara. Eso es algo que no tiene precio para nadie, para la vida del cristiano. Es algo
maravilloso que podamos cerrar los ojos un día y ver a Cristo Jesús. Y aquí está hablando que Cristo, aún con todo lo que sufrió y padeció, Él vio el gozo, Él vio la salvación de tu vida y de la mía, Él sabía lo que iba a suceder después y Él decidió llegar a su meta, que era morir en la cruz y derramar ahí su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Se sentó después de esto a la diestra de Dios Padre. Podemos ver varios personajes en la Biblia de los cuales han dejado de poner los ojos en Dios. Y esto es importante, porque cuando nosotros miramos y vemos algo, dice la palabra que Eva vio con sus ojos que el árbol que no tenía que comer era agradable, le agradó, ella miró primero y le agradó, entró por los ojos. Y tenemos que tener cuidado nosotros en qué ponemos nuestros ojos. Aquí Pablo le recomienda con negritas, digamos, resaltando, puesto los ojos en Jesús, le está diciendo a los cristianos que estaban dudando y tenían flaquezas y algunos tendrían dificultades. Y algunos personajes de estos son como podemos ver en Lot, que está en Génesis, no lo voy a leer, es un pasaje largo, Génesis 13, del 1 al 18, donde aquí vemos a Lot que andaba con Abraham y entre ellos había algunas no entendimiento, no se entendían bien, y entonces Abraham le dice, bueno, mira, vos andás para el sur, yo para el norte, así no tenemos problema, y nuestros pastores que están con nosotros, que cuidan nuestras ovejas, no discuten y pelean. Pero dice la palabra que Lot miró la meseta, miró el río y lo codició, y él miró más allá de la sencillez de decir elijamos o echemos suerte a ver dónde voy, y él codició eso. Y él no se dio cuenta que terminó mezclándose con un pueblo sodomita, del cual ellos no querían la ley de Dios, y eran gente mala. Y entonces la gente que estuvo con Lot fue a ese lugar, empezó a habitar y se empezó a mezclar con esa gente, y su camino, su destino no fue bueno. Otro personaje que muchos quizás conocen, o parte de la historia, que fue Sansón. Este hombre que tenía el poder, esa fuerza sobrenatural que era de Dios en su vida, pero los filisteos querían de él de dónde sacaba su fuerza, y buscaron una mujer. Me imagino que una mujer muy atractiva para Sansón, la cual se involucró con él para enamorarlo. Esto está en Jueces capítulo 16 del 4 al 22. Podemos leer la historia ahí. Y ella le pregunta a él en determinado momento dónde tenía la fuerza. Y él le dice una cosa y después vienen a aprenderlo y él rompe todo lo que le había dicho. Tenía una fuerza sobrenatural y ella le termina diciendo, 3 veces me has mentido y no me decís si yo te amo. Y ella lo endulzaba y él con los ojos estaba entrando, estaba cayendo, es lo que decía recién. Le hablaba tanto a su mente que lo terminó rindiendo a él y le terminó confesando que su fuerza venía porque nunca le habían cortado su pelo. Así que ella decide cortarle el pelo cuando él duerme y los filisteos lo apresan a él no se pudo defender, se le había ido la fuerza que tenía en su vida, en su cuerpo de parte de Dios, y los filisteos le arrancan los ojos. Su destino es de muerte por mirar los ojos en otras cosas que no sean en las cosas de Dios. Los filisteos lo que le arrancan a él son los ojos, por lo que entró en él. A él le arrancan los ojos, entró en él lo que él miraba, codiciaba y no pensó en Dios, y le arrancan los ojos, y era burla, dice la palabra, de los filisteos cuando daban danza y decían traelo a Sansón, y se burlaban de él. Pero él decide, le dice a alguien que le ayude a poner las 2 manos en 2 columnas del edificio, y le pide por última vez que Dios le dé la fuerza para destruir ese lugar. Y bueno, lean la historia, él hace fuerza, una fuerza sobrenatural, y se cae
todo el edificio, toda la construcción, y muere él y con todos los que estaban, los filisteos que estaban ahí, que eran mucha gente. Otro de los personajes que podemos ver que miraron y codiciaron con sus ojos otras cosas es el de Acán. Esta es una historia que está en Josué capítulo 7. Y Dios les había mandado a una guerra, a no traer nada de ese lugar, y decide a Acán traerse algo, y en ellos tienen maldición. Así que ahí ellos orando, pidiéndole a Dios, viene Acán y dice: yo soy el culpable de todo esto, porque cuando estuve en ese lugar vi un manto babilónico hermoso, precioso, ya codició, y vi dinero y vi plata, y yo lo tengo en mi choza, en mi carpa, debajo de la tierra. Así que mandó Josué a los hombres que estaban con él a correr la tierra, y verdaderamente estaba todo eso ahí, y ellos decidieron apartarlo del pueblo, y por haber traído esa maldad al pueblo lo apedrearon, y después terminaron prendiéndole fuego a ellos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros ojos se desvían de la verdadera meta en nuestra vida, de nuestra conducta, de cómo debemos actuar cada uno de nosotros en determinado momento. ¿Cómo se nos desvía entonces nuestra vista de Jesús? Bueno, cuando a veces tenemos procesos largos. No sé si a vos te habrá pasado, por lo menos a mí también, me ha pasado algunas cosas, de las cuales parece que el proceso no termina nunca, que nunca salimos de estar enfermos, o nunca salimos de la situación económica, o nos pasan varias cosas en la vida, de las cuales nosotros decimos que nos está pasando, y parece que todo el mundo estamos de turno, no sé si te pasa, y todo el mundo viene a pegarte, económicamente, en la salud, en un montón de cosas, y uno dice, bueno, basta. Y si uno no está firme y pone los ojos en Jesús, termina desviándose. A mí una vez me dijo un familiar que no era convertido, y yo estaba en una situación muy particular, con enferma mi suegra, cerrando la fábrica y con problemas, varios problemas, y él me dijo: todavía seguís yendo a la iglesia y seguís creyendo en Jesús. Y sí, le dije yo, porque ahí es como que me vino a tocar lo que no me toca en mi tesoro, que es Jesús. Y eso es lo que tenemos que ver cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a tener dudas, dice Santiago en capítulo 1:8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí es donde nosotros nos podemos desviar del camino del Señor. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si ponemos los ojos en Jesús, vamos a caminar por ese camino, por esa verdad, yendo a la meta que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Lo otro que puede ser que también nos desvíe de a poner los ojos en Jesús, es que nos desenfocamos del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Nos desenfocamos de que Dios nos llamó a ser hijos de Dios. Nos desenfocamos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hemos sido llamados con propósito, con un plan. Dios piensa en vos, piensa en mí, tiene proyectos, tiene planes, y va desarrollándose de acuerdo a las decisiones que cada uno toma a lo largo de cada situación que estamos viviendo. Entonces nos podemos desenfocar del propósito de Dios, y eso nos hace perder la vista de Jesús. Tenemos también que nos desvía de pensar en Jesús propósitos equivocados económicos, donde nos va desviando y lo tomamos como prioridades nosotros. Y entonces pasa a segundo plano lo que son las cosas de Dios. Yo conocí hace muchos años a un hombre, cuando yo recién me había convertido, y este hombre hablaba lleno de palabra de Dios, y lo transmitía muy bien.
Y yo le pregunté en ese momento a mi hermano, ¿este hombre es pastor? Y me dijo, todavía no, pero están viendo si le hacen el reconocimiento, porque él hablaba con mucha soltura de la palabra de Dios. Y en determinado momento, pasado un tiempo, a este hombre le ofrecieron un trabajo, un negocio, y lo apoyaban para que él pusiera un supermercado. Y ese supermercado que le iba a dar mucha ganancia, mucha economía, mucha estabilidad económica, lo terminó atrapando, él lo abrió, buscó el consejo del cual él esperaba, un consejo de aprobación de lo que él quería, que muchas veces nos pasa eso. Pedimos un consejo, pero cuando el consejo no es lo que nosotros queremos, lo corremos. No me interesa. Al final yo pensé que, y uno busca que le afirmen a nosotros lo que pensamos. Quizás es equivocado lo que pensamos. Y este hombre, bueno, abrió el supermercado y esto lo absorbió tanto que dejó de participar de los grupos, dejó de participar del grupo que tenía, que él llevaba adelante, y empezó a ir esporádicamente a la congregación y se terminó desviando del camino del Señor. Así con él toda su familia, de la cual después de muchos años me enteré de muchas dificultades con sus hijos casados y la familia y muchas cosas que se arrepintió él en su corazón haber hecho eso, porque tuvo una satisfacción económica, pero se desvió del camino y de la prosperidad interior y espiritual y del alma. Uno puede tener mucho dinero, pero cuando apoya la cabeza en la almohada no está tranquilo, no está bien, la familia no está bien, y es necesario que esa paz, puesto los ojos en Jesús, venga a nosotros y en nuestra familia, en cada uno de nosotros. Otro de los problemas que puede ser que nos desviemos de poner los ojos en Jesús es que nos enfocamos tanto en el problema que nos olvidamos de la meta, nos olvidamos de Jesús. Nos damos vuelta y vemos el problema y queremos solucionar el problema y no entregárselo a Dios. Y entonces damos vueltas y nos involucramos y nos amargamos en vez de darle nuestros problemas y dificultades al Señor. Siempre digo lo mismo, que cuando venimos al Señor, Él no espera que estemos sin problemas, sin pecado. Dios nos recibe nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras frustraciones. Dios la recibe y Él trabaja en eso y la va cambiando y va fortaleciendo nuestras debilidades para que podamos proseguir la meta que es Cristo Jesús. Cuando miramos para otro lado nos desviamos del verdadero camino de la verdad y la vida. Nos olvidamos también, cuando miramos para otro lado, la palabra del Señor. Nos olvidamos de leer un poco la Biblia, de tener un momento devocional con Dios, de cantar una canción con profundidad adorando al Señor. Nos desviamos, nos vamos enfriando, olvidamos su palabra, nos olvidamos de muchas cosas. Aun cuando nos desvían los ojos de Jesús, muchas actividades que emprendemos, la televisión, el internet, muchos juegos, le dedicamos horas y horas a los medios de comunicación y no le dedicamos 10, 15, 20 minutos, 3 minutos, nada, a las cosas del Señor. Y pasamos más tiempo en eso que leyendo su palabra, que meditando en una canción, en su palabra, y no nos damos cuenta que estamos dejando de mirar a Cristo Jesús. Es necesario llenarnos más de Cristo que del mundo, llenarnos más de Cristo que de internet, llenarnos más de Cristo que de muchas situaciones económicas y sociales que hay en el mundo. Si nos volvemos locos por la pandemia que hay ahora, nos ponemos nerviosos y mal, y entonces no estamos confiando que Dios nos guarda y Dios nos cuida, y que si nos llegara a tocar un virus o alguna enfermedad, estamos en las manos del Señor. En primera de Juan,
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y aquí está diciendo que aun cuando nosotros estamos puestos los ojos en Jesús y cometemos algún error, tenemos ese abogado el cual estamos nosotros conscientes y firmes y fortalecidos en nuestra fe y en nuestra creencia, que va a pelear con nosotros delante de Dios. Cuando nosotros dejamos de poner los ojos en Jesús, nos volvemos un poco más fríos, insensibles, nos volvemos criticones, enojones, murmuradores, y criticamos y miramos más los errores del hermano que los errores nuestros. Y entonces ahí es donde desviamos los ojos de Cristo Jesús, porque Cristo no nos llamó a que juzguemos a los hermanos, que critiquemos a los hermanos, sino que mirando a Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos muestra cuánto nos falta a cada uno de nosotros. A mí Dios me tiene, como digo siempre, mucha paciencia y me falta mucho por andar y por cambiar. Pero sé que en las manos de Él, el día a día, Él me va a ir transformando, como vos también te va a ir transformando en la medida que vos te entregues a Él. ¿Por qué debemos mirar a Jesús, como dice Pablo, puestos los ojos en Jesús? Bueno, porque Él es el autor, dice la palabra, y consumador de la fe. En el capítulo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fe espiritual, no natural y carnal. Cuando miramos a Jesús, nos infunde fe. Leemos su vida, todo lo que hizo en su ministerio, leemos su palabra. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe en Él, no en el pastor. Los pastores estamos para animar, pero el que da confianza es Jesús. El que te va a aumentar la fe es Jesús, es Cristo Jesús. Yo puedo darte un mensaje, una palabra, quizás linda o no, pero es una motivación. Te ayudo a que juntos caminemos el camino del Señor, un camino de santificación que no es la del mundo, un camino diferente, pero el que nos va a transformar es el Señor, a vos y a mí. Por eso debemos mirarle a Él y no mirar al pastor, no mirar a los hermanos, sino mirarlo a Él. Puesto los ojos en Jesús. Muchos se enojan con el Señor por lo que le pasó con un hermano. Y entonces no tenía puestos los ojos en Jesús. Si alguien se va de la iglesia y se va enojado en una congregación, es porque no vino por Cristo, vino por Él. Porque si él tuviera los ojos puestos en Jesús, él sabe que todos estamos en proceso de transformación y de edificación. ¿Por qué debemos tener los ojos puestos en Jesús? Porque Él es el que nos guía con su Espíritu Santo. Él es el buen pastor. Él es el que nos guía. Y su palabra dice en Mateo 28 que Él estará con nosotros todos los días. Mira si no podemos confiar en Él. ¿A quién vamos a mirar? ¿En quién vamos a confiar? En Jesús, que es la fuente de donde nosotros nos alimentamos a nuestra fe, a nuestro caminar día a día. ¿Por qué miramos a Jesús? Porque nosotros al morir somos representados por Cristo Jesús delante de Dios. Es Él el que murió por cada uno de nosotros. No hay ministerio, no hay hombre, no hay pastor, no hay nadie en la tierra que nos pueda representar a nosotros delante de Dios Padre. Él cargó con la ira de Dios sobre el pecado en sus espaldas. Él es el que intercede por cada uno de nosotros delante de Dios. Y el Espíritu Santo que fluye dentro nuestro, para orar y hablar con Él. Y debemos mirar a Jesús porque nosotros necesitamos descanso. Vos necesitas descansar tu alma, pero tenemos que aprender de Él, tenemos que mirar a Jesús para poder darle esos suspiros de cansancio interior. Y Él dice que nos dará descanso para el alma.
en su palabra. Tenemos que aprender a llevar el yugo y entonces hallaremos descanso para nuestra alma. Llevar la cruz, estar yugado con Cristo, estar en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Cómo, pensando en esto, cómo podemos hacer para no desviarnos de mirar a Jesús? Bueno, una de las cosas es orar con Él, hablar con Él, leer su palabra, creerle a Él, que aún en medio de cualquier tormenta estamos en las manos de Él, que Él está dentro nuestro, que somos templo del Espíritu Santo, declarando que Él es nuestro Señor y Salvador, declarando que nosotros vivimos y queremos vivir el señorío de Cristo, es decir, que Cristo es el Señor de nuestra vida, el todo por el todo, que debemos entregar cada área de nuestra vida. Entregar cada área de nuestra vida significa que Él se hace dueño y señor de esa área, del trabajo, de los proyectos, de los hijos, del esposo, de la esposa, de los problemas también. Que Él se señoree de mi vida, porque el mejor camino, la mejor respuesta que se puede producir en nuestra vida es la que Dios va a hacerlo, que es bueno y perfecto. Él nos va a sacar de cualquier situación, nos va a hacer caminar sobre el problema y no que el problema esté sobre cada uno de nosotros. Debemos consagrar a Cristo todo, no guardarnos nada. Y eso es tener los ojos puestos en Jesús. Porque si yo no le consagro todo a Jesús, estoy llevando un peso en mi carrera como cristiano, porque quiero defender, porque yo quiero solucionar. Uno parece que quiere solucionar antes que Dios, o que para no molestar a Dios este problema lo voy a solucionar yo. Y la verdad que nosotros podemos ser guiados por el Señor para solucionar algún problema, algún inconveniente en su tiempo y en su manera. Y eso es someterse cada uno de nosotros al señorío de Cristo. La verdad que yo cuando miro para atrás, después de tantos años en el Señor, y algunas cosas pensaba solucionarla de otra manera. Uno a veces tiene que quisiera hacer otra cosa y solucionarlo de otra manera, y uno tiene los dichos populares, muerto el perro se acabó la rabia, y uno quisiera agarrar algo y no me lo voy a callar y se lo tengo que decir. Y todas esas cosas, cuando Dios nos va moldeando y miramos para atrás, o lo puedo ver, y Dios me hizo pasar por dificultades, por pruebas. Y muchas veces tenemos que callarnos y si hay que dejar que alguien te diga algo, que te lo diga con paciencia y esperar en el Señor de lo que nos está pasando. Dice Pablo que tenemos que poner los ojos en Jesús. Y Jesús pone sus ojos en nosotros, en vos, en mí. No es solamente que yo miro y Él mira para otro lado. Jesús no mira para otro lado. Dios no mira para otro lado. Tiene Él también los ojos puestos en tu vida, en vos, en cada cosa que a vos te pasa. Los ojos de Jesús, dice la palabra que Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes que cante el gallo. Conocen esa historia, ese momento que pasó, lo que sucedió. Y dice la palabra que cuando el gallo cantó, Pedro se acordó lo que le había dicho el Señor. Y Jesús lo miró y él lo miró, Pedro, a Jesús, y se cruzaron miradas. Pero Jesús no lo miró con odio, no lo miró diciendo, yo te dije que me ibas a negar, vos sos igual que los demás. No dijo, no. Jesús cuando mira con pasión, porque Él fue a la cruz por la pasión de Él que somos nosotros. Él nos mira con amor, con bondad, con misericordia, aun cuando, como Pedro, le podemos negar en una decisión que tomamos. Y nos arrepentimos después, porque dice la palabra que después Pedro lloró amargamente.
No hubiese querido estar yo en el lugar de Pedro, pero cada uno a veces ha tenido cosas como Pedro y de cosas de que arrepentirse, pero Jesús nos mira con amor, nos mira con bondad, nos mira con ojos divinos. Ojos de Jesús, ojos de Dios están sobre tu vida y sobre la mía. Y Jesús nos miró, digo yo, también a cada uno de nosotros desde la cruz. Desde la cruz vio tu vida porque Él estaba viendo lo que iba a venir, quiénes se iban a convertir. Él estaba dando su vida con gozo a Dios, sacrificando su vida, derramando toda su sangre, ¿eh? Y sus ojos estaban puestos en vos y en mí. Así que desde la cruz Jesús, te puedo decir, te estaba mirando a vos. Y nosotros estábamos ahí como todos los pecadores. Crucifíquenle, crucifíquenle, Él no es, no quiero mi vida, quiero hacer mi vida, no me interesa. Y ahí estamos nosotros y Jesús nos ve desde la cruz con ojos de amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Perdónalos, Señor. Y ahí estamos nosotros. Así que Jesús y Pedro estaban ahí, se cruzaron miradas y yo te animo a que vos cruces miradas con Jesús, orando. Cuando la vida corre tanto y nos presiona tanto en tantas cosas, tómate unos minutos. No te digo, como dicen, tómate 5 minutos y tomate un té. Tómate 5 minutos y habla con Dios. Cerrá tus ojos, busca su mirada en tu vida, busca sus ojos. Es lo más importante en tu vida. Ese momento que vas a pasar con Él te va a potenciar, te va a levantar, te va a dar la sabiduría para poder decidir y hacer. Y para terminar, porque vamos a escuchar la palabra, la reflexión de Federico y de Adrián, quiero terminar con Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4. Pablo aquí también escribiéndole a los hermanos de Colosenses les dice así: así pues habéis resucitado con Cristo, vos. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Cristo, con Cristo, en Cristo y en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, en gloria. ¡Wow! Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le transmite esta palabra y te digo, pongamos los ojos en Cristo Jesús. Los tiempos son malos, peligrosos. Vamos a vivir este tiempo. La violencia y la maldad va a ir en aumento, pero tengamos los ojos puestos en Cristo Jesús. Que aun cuando nos suceda algo, sea porque Dios lo permite y no porque yo me estoy desviando del camino. Estoy saliendo de la ruta. No se puede vivir la iglesia desde otro camino, con una ruta paralela a la iglesia. Los destinos no son los mismos. Yo creo en Jesús, no voy a la iglesia. Dios está conmigo, pero yo no oro. Pero Dios está, porque yo soy bueno. Y es un camino paralelo, pero no es el camino verdadero y real que va a llevar a la meta final de encontrarnos con Dios. Hermanos, vamos a escuchar ahora la reflexión de Federico y de Adrián y después prepárate tu vasito, tu copa y tu pedacito de pan para que juntos a través del internet, utilizamos esto para la gloria de Dios, podamos participar juntos del pan y del vino. Enseguida nos volvemos a encontrar. Hola hermanos, damos gracias al Señor que una vez más nos permite recordar juntos de su amor a través del pan y del vino. Y para esto quería compartirles un versículo muy particular que se encuentra en Mateo 24-28, cuando Jesús les dice a los discípulos:
Donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aunque este versículo tiene muchos enfoques, pero Jesús me hacía recordar y me hacía reflexionar sobre el enfoque del cuerpo. ¿Qué cuerpo? En este caso, el cuerpo que es la iglesia. Cuando en Colosenses Pablo refiere al Señor, dice que Él es la cabeza. En Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo y nosotros somos su cuerpo, somos parte de su cuerpo. Jesús nos hizo parte de su cuerpo cuando creímos en Él, cuando recibimos su señorío. Y permanecemos en Él al participar de su cuerpo, de su carne, ¿no? En San Juan 6:56 dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En este diálogo Jesús hablando con los discípulos, a raíz del milagro del pan que se había multiplicado, los llevó a un diálogo más profundo de nuestra relación con Él. Y entonces Jesús, expresándole de la profundidad de su amor, les dice, yo soy el pan vivo, en San Juan 6:51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando comemos el pan, estamos reconociendo primeramente que Jesús murió por nuestros pecados para tener comunión con Dios. También estamos recibiendo vida para tener eternidad con Él. Estamos siendo parte de su cuerpo y eso nos da la promesa de que cuando llegue nuestra hora de partir, Jesús nos llevará hacia Él. Esa es la gracia que Dios ha derramado y que tiene preparada para nosotros y que cada día va perfeccionándola y la va cumpliendo en nuestra vida. Así que hermanos, participemos del pan con gratitud y con alegría en nuestro corazón. Amén. Buen día hermanos, el Señor les bendiga. Hoy nuevamente quiero compartirles de la parte de la Cena del Señor, la sangre de Cristo. Para esto mismo quiero leerles un versículo que está en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero, ¿sí? Jesucristo es nuestra propiciación, significa de que Él con su sacrificio aplacó la ira de Dios que había contra nosotros a causa de nuestros pecados, nuestros delitos. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Esa sangre que Él derramó en la cruz es la sangre que nos limpia de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras transgresiones. Así que si hay algo en nosotros, podemos ir y confiar en Jesucristo, arrepentirnos, buscarle en oración y su sangre nos va a limpiar, nos va a lavar, va a llevarse aquello en lo cual hemos transgredido. ¿Sí? Si nos arrepentimos, por supuesto, esa es la condición, más importante. Acuérdense así que les animo a confiar en Dios, a confiar en la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia, para todo momento, ¿sí? Pecar, siempre en alguna transgresión caemos, en alguna cosa hacemos que desagrada a Dios, pero su sangre nos limpia de todo pecado. El Señor le bendiga grandemente. Hasta luego. Bueno, hermanos, después de la reflexión de Adrián y Federico, vamos a participar del cuerpo de Cristo, el que fue partido por cada uno de nosotros, y vamos a participar ahora primeramente del pan, del cuerpo. Allá en tu casa, si nos acompañás y juntos, espiritualmente y a través de este medio,
podemos participar juntos del cuerpo de Cristo. Señor, gracias por tu vida en la cruz y recordar todos los meses, Señor, como tenemos de costumbre, tu pasión, tu sacrificio en la cruz y participar de tu cuerpo primeramente y seguidamente del vino de tu preciosa sangre, Señor. Participamos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y esta es la copa del nuevo pacto que implementó Jesús, que constituyó Él el nuevo pacto a través de su sangre. Así que vamos a participar de su sangre a través de esta copa. Señor, gracias por tu sangre derramada en la cruz, que no fue desparramada, sino derramada con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha pasión por cada uno de nosotros, y es la que nos fortalece, nos limpia de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús vamos a participar. Amén. Bueno, puedes darle gracias al Señor, gracias por su vida y porque Él todavía tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Por eso Pablo nos anima a poner nuestros ojos en Él también. Que el Señor te siga bendiciendo. Nos vemos en la semana. Muchas bendiciones.